¿Cuál es la plegaria de ayuda y de perdón en el trabajo? Nuestros sabios dijeron, la inclinación del hombre lo vence todos los días y busca matarlo. Si no fuera por la ayuda del Creador, él no la superaría. Esto significa que cuando el Creador lo ayuda, puede vencerla. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué la persona debería pedirle perdón al Creador por el pecado, ya que nuestros sabios dijeron que la persona no puede vencerlo a menos que lo haga con la ayuda del Creador? Por consiguiente, si la persona peca, no es su culpa. ¿Qué podría hacer si el Creador no lo ayuda? Y para entender esto, primero necesitamos entender la raíz de los pecados, es decir, cuál es la fuente y la razón que causa todos los pecados. Y aunque la respuesta es simple y conocida por todos, que la razón de todos los pecados es la inclinación al mal, debemos conocer la fuente y la raíz de la inclinación al mal que incita a las criaturas a pecar. En otras palabras, ¿por qué quiere Él, el Señor, que las criaturas pequen en el mundo? Y también debemos entender cuál es la buena inclinación que quiere específicamente que las criaturas se involucren en la Torah y las mitzvot. Y como aprendimos, debido a que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, por esta razón el Creador creó criaturas que desean recibir placer y deleite, es decir, que tengan el deseo y el anhelo de placer, sin el cual la vida no tiene sentido, y deben recibir placer o sienten tormentos. Y ese deseo de recibir, impreso en las criaturas, en los creados, es toda la raíz de la inclinación al mal que incita a las criaturas a pecar. Sin embargo, tenemos que entender que si el Creador creó este deseo de recibir en las criaturas y es la razón principal por la cual los creados se llaman creados o criaturas, es como está escrito que las criaturas se llaman existencia a partir de la ausencia, que es algo nuevo que no existía antes de que el Señor lo creara. Entonces, ¿por qué es la raíz de la inclinación al mal? Y la respuesta a esto se presenta en el estudio de las 10 sefirot, que dado a que cada rama quiere asemejarse a su raíz, por eso, si este deseo de recibir permaneciera en su forma, que es para recibir, entonces ese deseo, que es opuesto al Creador, sentiría desagrado al recibir los placeres. Por esta razón hubo una corrección en esto, llamada tzimtzum, restricción. Esto significa que no reciba la luz en este kli vasija llamado recibir para sí mismo, sino que recibiera la abundancia específicamente cuando tenga la intención de otorgar. Esto significa que todo lo que la persona quiere recibir para sí misma quedó prohibido porque cualquier deseo en el superior se convierte en una ley vinculante en el inferior, lo que significa que el inferior ya hace una prohibición si recibe para sí mismo y no con el objetivo de otorgar satisfacción a su creador. Por consiguiente, todos los pecados se producen a partir del hombre que desea recibir para su propio bien, es decir, como está escrito, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Por lo tanto, la Torah y las mitzvot que se nos
encomendó observar tienen como objetivo llevarnos a la intención de poder apuntar nuestros corazones para hacer todo lo posible para otorgar. Y esto se llama Kedushá, santidad. Y de aquí se deduce que la clipá, cáscara, y la sitra achra, arameo el otro lado, que quieren recibir para su propio bien, están, por lo tanto, opuestas a la kedushá, santidad. Por esta razón, le damos al deseo de recibir en beneficio propio un nuevo nombre, la inclinación al mal, ya que al querer satisfacer y disfrutar el propio deseo, con eso nos impide observar la Torah y las mitzvot. Porque al observar la Torah y las mitzvot, incluso en lo lishma, no en su nombre, llegamos al lishma, en nombre de la Torah. Por lo tanto, incluso en lo lishma, la inclinación al mal nos impide observar la Torah y las mitzvot, ya que desde lo lishma llegamos a lishma. Por esta razón, por la mera duda de que pueda llegar, ya interrumpe. Y lishma se llama que la persona hace todo por el bien del Creador y no por su propio bien. Se sigue que cuando la persona se involucra en la Torah y las mitzvot, la inclinación al mal pierde tanto que desaparece del mundo. En otras palabras, al observar la Torah y las mitzvot, la persona la mata. Es como dijeron nuestros sabios, Tanya Rabbi Yossi de la Galilea dice, a los justos la buena inclinación los juzga, como se dijo, y mi corazón está muerto dentro de mí. Y Rashi interpreta, mi corazón está muerto dentro de mí, es la inclinación al mal. Es como si estuviera muerto dentro de mí, lo que significa que puede forzarlo. Y en consecuencia, todo lo que hace la inclinación al mal, que le impide dedicarse a la Torah y a las mitzvot, lo hace con razón, ya que la persona quiere ejecutarla a través de la Torah y las mitzvot. Por esta razón, el deseo de recibir se llama malo o maldad, ya que daña a le hace mal a la persona. Daño, ya que la inclinación al mal impide que la persona logre dvekut, adhesión con el Creador, que se llama vida, Jaim, como está escrito, y ustedes que se aferran al Señor vuestro Dios, están vivos todos hoy, cada uno de ustedes en este día. Y cuando la persona se da cuenta de que el deseo de recibir para sí mismo le impide alcanzar el mundo de los vivos o de la vida y quiere que la persona permanezca en el mundo de la oscuridad y de la muerte, ¿y acaso hay algo peor en el mundo que obstruirle de alcanzar la vida? En ese momento, la persona nombra el deseo de recibir para sí mismo inclinación al mal. Quiere decir que cuando la persona siente los problemas que ésta le causa, por lo tanto, la llama maldad. Mientras que antes de que el hombre sienta que el deseo de recibir para sí mismo le impide alcanzar el placer y el deleite, el hombre no se refiere al deseo de recibir para sí mismo con el nombre de inclinación al mal. Y de esto vemos que el deseo de recibir para uno mismo le impide a la persona, tiene razón cuando impide que la persona observe la Torah y las mitzvot, ya que el deseo de recibir para sí mismo ve que la persona lo quiere matar, como en las palabras de nuestros sabios acerca del verso, y mi corazón está muerto dentro de mí. Pues
En los justos que observan la Torah y las mitzvot, la inclinación al mal se vuelve como muerta. Es como dijeron nuestros sabios, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Se infiere que este deseo de recibir que está impreso, que fue impreso en los creados, es la raíz de todos los pecados, que no permite que los creados observen los mandamientos del Creador porque ve que quieren eliminarlo del mundo. Es como está escrito en el ensayo, en el artículo Prefacio a la Sabiduría de la Kabbalah. Rabbi Hanania ben Akashia dijo, el Creador quiso purificar a Israel, por lo tanto, les dio abundante Torah y mitzvot. Y explica allí que al observar la Torah y las mitzvot, son recompensados con la purificación del deseo de recibir para sí mismos, purificarse de ello. Por lo tanto, entendemos muy bien por qué el deseo de recibir es lo que nos impide observar la Torah y las mitzvot, y él es la raíz y la causa de todos los pecados. Por lo tanto, para los que quieran trabajar en el camino del otorgamiento, la guerra contra la inclinación al mal les resulta más difícil, ya que estas personas realmente quieren matar y exterminar el deseo de recibir para sí mismos. Es decir, quieren ir por el camino de la Torah, que es opuesto a la opinión de los dueños de casa, que la opinión de los dueños de casa es que no harán nada a menos que sea por su propio beneficio. Por lo tanto, cuando estos se dedican a la Torah y a las mitzvot, toda su intención es obtener una recompensa por su propio beneficio. Es decir, que permanezcan en su deseo de recibir y solo que antes de comenzar a involucrarse en la Torah y las mitzvot, querían recompensa en este mundo, mientras se ocupaban solo de asuntos corporales, porque quien trabaja para el dueño quiere que el dueño le pague su salario. Pero ahora que han comenzado a trabajar y a observar la Torah y las mitzvot que el Creador nos ha ordenado, entonces quieren que el Creador le pague su recompensa. De ahí que todo se debe al beneficio propio. Todo se hace por beneficio propio. Bien, pero luego, cuando comenzaron a observar la Torah y las mitzvot, fue con la intención de recibir recompensa por su deseo de recibir el próximo mundo, por su deseo de recibir el próximo mundo. Por lo tanto, la inclinación al mal, llamada deseo de recibir, no se opone tanto, ya que el deseo de recibir se opone a ellos solo por la duda, es decir, ya que de lo lishma venimos al lishma, que significa que a pesar de que comenzó a dedicarse a la Torah y las mitzvot para obtener recompensa en beneficio propio, pero con esto, más tarde, podría llegar al lishma, es decir, trabajar solo por el bien del Creador y no en beneficio propio. Por el contrario, aquel que quiere desde el principio trabajar sin recibir recompensa, que significa que no quiere trabajar para su propio beneficio, seguramente que la inclinación al mal se
oponga a cada paso del camino, y la inclinación al mal quiere cumplir con al que viene a matarte, mátalo primero. Por lo tanto, su trabajo es mucho más difícil que el de aquellos que trabajan con el fin de recibir recompensa, ya que desde el principio dicen estos que quieren observar la Torah y las mitzvot como un remedio con el cual podrán matar la inclinación al mal, como se dijo, y mi corazón está muerto dentro de mí. Y ahora podemos entender la pregunta que hicimos. De acuerdo con lo que dijeron nuestros sabios, la inclinación del hombre lo vence todos los días. Y si no fuera por la ayuda del Creador, él no la superaría. Por lo tanto, ¿por qué es culpa del hombre si no recibió la ayuda requerida del Creador? Y en consecuencia, ¿por qué uno debe pedir perdón al Creador? Y la respuesta es simple. Es porque no pidió ayuda. Porque nuestros sabios dijeron, el que viene a purificarse es ayudado. Se infiere entonces que la ayuda viene del Creador después de que éste pidió ayuda. De ahí que el pecado del hombre está en que no le pidió ayuda al Creador, porque si hubiera pedido ayuda, sin duda recibiría ayuda del Creador. Pero si el hombre dice que pidió ayuda y el Creador no le ayudó, no se la dio, surge la respuesta de que el hombre debe creer que el Creador escucha las plegarias, tal como está escrito, porque tú oyes las plegarias de cada boca. Y si él realmente creyera, su plegaria estaría completa y el Creador escucha una plegaria completa, o sea, cuando la persona anhele con todo su corazón que el Creador le ayude. De lo contrario, si su plegaria no está constantemente en sus labios, en su boca, significa que no tiene la fe verdadera de que el Creador pueda verdaderamente ayudarle y que el Creador escucha a todos los que le piden y que el pequeño y el grande son iguales ante él, viene a ser el Creador, lo que significa que él responde a todos. Resulta que la plegaria es incompleta y es por eso que debe pedir perdón por sus pecados, por no haber pedido la ayuda requerida del Creador. Y aunque hay otras respuestas en lo literal, pero en el trabajo, cuando la persona quiere caminar en el sendero, por el sendero del otorgamiento y no en el de la recepción, el pecado es principalmente que el hombre no le pide al Creador que le ayude a vencer el mal. Y por eso él pide perdón y de aquí en adelante ya pedirá ayuda.